Anthropic lleva semanas lanzando funcionalidades nuevas a un ritmo que es difícil de seguir. Todo el mundo está hablando del último modelo, pero mientras tanto salieron actualizaciones en Claude Code, en la aplicación de escritorio, en la interfaz web, y algunas de ellas cambian bastante cómo se trabaja con la herramienta en el día a día. Hoy vamos a repasar todo eso, no el modelo nuevo, sino las funcionalidades que llegaron antes y que la mayoría de gente no vio porque llegaron todas juntas y muy rápido. Vamos por partes. La primera es pequeña pero muy útil si usas Claude Code con frecuencia. Cuando estás en medio de una tarea larga, a veces surge una pregunta que tiene relación con lo que estás haciendo, pero que no quieres que interrumpa el flujo principal. Antes la única opción era escribirla como un mensaje normal, y eso contaminaba el contexto de la conversación. La IA respondía, esa respuesta quedaba registrada, y luego había que aclarar qué era parte del trabajo real y qué era una pregunta de paso. El nuevo comando BTW resuelve eso. Escribes /BTW antes de tu pregunta y Claude la responde fuera del contexto principal. Ve todo lo que se ha hablado antes, puede hacer referencia a ello, pero la respuesta no queda guardada como parte de la conversación activa. Cuando escribes el siguiente mensaje, la pregunta del BTW desaparece y el hilo principal continúa sin interrupciones. Es útil para cosas como preguntar si una librería es mejor que otra mientras Claude está generando código, sin que esa discusión quede mezclada con el código que está produciendo. Claude Code ahora tiene entrada por voz directamente en la línea de comandos. Escribes /voice, se activa el modo de dictado, mantienes pulsada la barra espaciadora mientras hablas, la sueltas y Claude transcribe lo que dijiste y lo procesa como si lo hubieras escrito. Un detalle importante, el audio no se procesa localmente, se envía a los servidores de Anthropic para la transcripción y solo funciona cuando estás autenticado con una cuenta de Claude, no cuando usas una clave de API directamente. Para cambiar el idioma del dictado entras en /config, buscas la opción de idioma y lo cambias. Por defecto viene en inglés. En cuanto al coste, no parece que descuente tokens adicionales, es simplemente una forma más cómoda de introducir texto cuando escribir es más lento que hablar. Aquí hay varias opciones y vale la pena entender la diferencia entre ellas porque no hacen lo mismo. La primera es el comando loop en el terminal. Escribes loop seguido de un intervalo de tiempo y Claude ejecuta ese comando de forma recurrente mientras la sesión esté activa. El mínimo es 1 minuto. Si no especificas intervalo, Claude decide él solo cuánto esperar entre ejecuciones, entre 1 minuto y 1 hora. Las tareas expiran a los 7 días y están ligadas a la sesión. Si cierras el terminal, se detienen. La segunda son las tareas programadas en la aplicación de escritorio, dentro de Claude Cowork. Aquí puedes crear tareas con nombre, descripción, prompt, modelo específico y frecuencia. La diferencia importante con el loop es que estas tareas se ejecutan aunque no tengas una sesión activa abierta, siempre que el ordenador esté encendido. Crean su propia sesión cuando les toca ejecutarse. La tercera son las rutinas remotas. Estas sí corren en los servidores de Anthropic, no en tu máquina. Eso significa que funcionan aunque tu ordenador esté apagado. Puedes vincularlas a un repositorio de GitHub y activarlas cuando ocurre un evento específico, como cuando se abre un pull request o se publica una nueva versión. También puedes activarlas mediante una llamada a una API, lo que permite integrarlas con cualquier sistema externo, desde N8N hasta una aplicación propia. Cuando creas una rutina remota, te da un token y un endpoint al que hacer un post para dispararla. El comando /remote control genera una URL de la sesión actual. Abres esa URL en el móvil con la aplicación de Claude instalada y ves la sesión en tiempo real. Puedes mandar mensajes desde el móvil, aprobar acciones, ver si algo falló y seguir trabajando desde donde estés. Es más simple de lo que parece, pero en la práctica es bastante útil. Si tienes algo corriendo y necesitas salir, no tienes que esperar a volver al ordenador para revisar el estado o dar el siguiente paso. Claude Code ya tenía un modo de planificación básico que activabas con Shift-Tab. Mostraba el plan en el terminal y podías pedirle ajustes escribiendo en la conversación. Ultraplan es una versión de eso que abre una interfaz en el navegador. El modelo analiza el proyecto, hace preguntas antes de planificar y presenta el plan estructurado en secciones navegables. Puedes seleccionar partes del texto y reaccionar con emojis para indicar si algo te gusta o no. Puedes dejar comentarios en secciones específicas. Puedes editar directamente el texto del plan. Cuando el plan está listo, lo pruebas desde el navegador y vuelve al terminal para empezar la implementación. La diferencia respecto al modo anterior es que el proceso de revisión es mucho más cómodo. Tener el plan en una página web donde puedes navegar por secciones, comentar, editar y reaccionar es más práctico que hacer todo eso en el terminal con texto plano. Requiere que el directorio tenga Git configurado para funcionar. Claude ahora puede generar visualizaciones interactivas directamente en la conversación. No una imagen estática de un gráfico, sino algo con lo que puedes interactuar, filtrar datos, cambiar rangos de fechas, seleccionar qué series mostrar. Le pides que compare la evolución de 2 activos financieros a lo largo del tiempo y te devuelve un gráfico donde puedes moverte por las fechas y ver cómo se comportó cada uno en momentos específicos. Le pides una línea del tiempo de lanzamientos de modelos de IA y obtienes algo navegable donde puedes filtrar por empresa y ver los modelos de cada una por separado. Es útil para cualquier tarea que implique datos que tengan una dimensión temporal o que necesiten comparación visual. En lugar de recibir una tabla de texto o una descripción, recibes algo que puedes explorar directamente. Claude Cowork ya tenía la funcionalidad de usar el ordenador visualmente, hacer clic, abrir aplicaciones, interactuar con la interfaz gráfica.
Eso ahora está disponible también en la línea de comandos. Cuando Claude necesita interactuar con algo que no puede resolver por terminal ni por navegador, puede tomar el control del escritorio. El orden que sigue es, primero intenta conectarse vía MSP. Si no puede, intenta resolverlo en el terminal. Si no puede, intenta hacerlo en el navegador. Y si tampoco puede ahí, usa el escritorio directamente. Por ahora, esta funcionalidad en CLI está disponible solo en Mac. La aplicación de escritorio de Cloud Code tiene un nuevo diseño. Las pestañas que antes estaban arriba para navegar entre Chat, Cowork y Code ahora están reorganizadas de otra forma. Dentro del modo Code puedes arrastrar conversaciones para abrir múltiples ventanas en paralelo. Si tienes dos tareas distintas corriendo, puedes verlas lado a lado. Hay un panel lateral con nuevas opciones. Puedes ver una vista previa al resultado si es algo visual, un HTML o una aplicación web. Puedes ver el div de Git para ver exactamente qué archivos cambió Claude y qué modificó dentro de cada uno. Puedes abrir un terminal integrado. Puedes ver las tareas activas y el plan si hay uno en curso. En la vista previa puedes cambiar entre modo claro y oscuro, simular cómo se ve en Mobi y seleccionar elementos directamente en la vista previa para pedir cambios sobre ese elemento específico. También hay un resumen de uso en el panel: sesiones, mensajes, tokens gastados, días activos, modelo más usado, porcentaje de límite semanal consumido. Anthropic lanzó una integración de Claude directamente en Microsoft Word, sumándose a las que ya existían para Excel y PowerPoint. Se instala desde el Marketplace de complementos de Microsoft Office. Para entornos de trabajo donde la mayoría de documentos viven en Word, esto permite usar Claude sin salir de la aplicación. El complemento tiene acceso al documento abierto y puede editarlo, resumirlo, reescribir secciones o generar contenido nuevo dentro del mismo archivo. Son muchas cosas llegando al mismo tiempo y la mayoría no tiene un anuncio grande que las acompañe. Simplemente aparecen en una actualización y hay que ir descubriéndolas. De todo lo que vimos hoy, las rutinas remotas y el ultraplan son probablemente las que más cambian el flujo de trabajo para quien usa Cloud Code de forma intensiva. Las rutinas porque permiten automatizar cosas que antes requerían que el ordenador estuviera encendido y una sesión activa. El ultraplan porque hace que la fase de planificación sea un proceso real en lugar de un intercambio de texto en el terminal. Si este video te fue útil, dale like y suscríbete. Subo contenido como este todas las semanas. Nos vemos en el próximo.